nosotros decimos que es un cinismo por parte de la Sala Constitucional. ¿Con qué cara vamos nosotros como costarricenses a pedirle, por ejemplo, a Nicaragua que cumpla con una sentencia internacional como la de La Haya si no cumplimos la sentencia contra los propios costarricenses? Algunos lo consideran cinismo, pero específicamente, doctor Alón, quisiéramos concentrarnos en la parte procesal del desacato de estos fallos de organismos internacionales. Y particularmente en el caso de Costa Rica, donde por un lado se reconoce que es un país respetuoso de los derechos humanos y por otro lado también es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y casi que de manera paralela podemos decir que está actualmente desacatando un fallo de este organismo. ¿Cómo se traduce, cómo se interpreta esto? En el caso de fecundación in vitro, la Corte establece que Costa Rica es responsable de la violación de varios derechos en perjuicio de las familias que recurrieron al sistema interamericano y lo condena al Estado a hacer diferentes medidas de reivindicación de los derechos y a pagar también una reparación económica. El caso o el punto de la sentencia más difícil para Costa Rica ha sido el regular la práctica de la fecundación in vitro en el país. La Corte no estableció la vía por la cual Costa Rica debía regular. Eso era una decisión a nivel interno. Lo que no se ha puesto de acuerdo Costa Rica es cómo la va a regular, si a nivel de decreto o a nivel de ley. El presidente intentó a través de decreto y la Sala Cuarta le dijo que no, que debe ser a nivel de ley. Entonces, esta disputa interna del país lo que hace es que incumple la sentencia de la Corte, porque no importa cuál de las vías sea la que elija el Estado, la Corte ha establecido que el Estado debe establecer el mecanismo para regular la fecundación in vitro. Y mientras no se haga, ya sea por la vía del decreto o ya sea por la vía legal, entonces tenemos un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Recuérdeme cuántos años han pasado desde el fallo de la Corte a la fecha. Han pasado ya varios años, como 4 años. Alrededor de 4 años. Exactamente. Pareciera que hay una incongruencia, porque si presentamos el escenario de la Corte Internacional de Justicia, que recientemente emite un fallo, si bien es cierto en un tema territorial en que se condena a Nicaragua, y las autoridades costarricenses vienen y exigen una justicia pronta y cumplida de esa sentencia, pareciera que hay dos discursos, pareciera que por un lado se quiere cumplir y que por un lado sí se vale desacatar. ¿Cuál es la forma correcta de verlo? Aquí hay dos situaciones distintas. En el Tribunal de La Haya, Costa Rica es demandante. En el Tribunal de la Corte Interamericana, Costa Rica es demandado. Ya. Entonces, en el primer supuesto, Costa Rica ganó el proceso, en el segundo lo perdió. ¿Ya? Entonces, por un lado, cuando gana, es como cualquiera, cuando gana exige lo que gané y cuando pierde, pues me queda muy difícil cumplir. Pero también el tema de preocupación, más allá de la misma sentencia de la Corte Interamericana y el incumplimiento por parte de Costa Rica, es que Costa Rica, pese a ser un Estado que por muchos años ha generado una plataforma de respeto de derechos humanos, hace varias administraciones es un Estado que le cuesta el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el tema de las sociedades de convivencia, de la discriminación de las personas de diversidad sexual. Tenemos este fallo que no cumple Costa Rica con la fecundación in vitro y ese es el tema de preocupación. Doctor Alón, ¿es un tema de Costa Rica o es un tema a nivel regional la falta de ese acatamiento del sistema de derechos humanos? Es un fenómeno regional. Por ejemplo, de 309 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al día de hoy, 170 están en proceso de supervisión de cumplimiento. Eso significa que 170 de las sentencias emitidas por la Corte continúa supervisando porque no están totalmente cumplidas. El caso de fecundación es uno de esos números. ¿Y hay algún común denominador que hace que los países de la región tengan problemas con el cumplimiento de los derechos humanos? Es extraño porque si usted ve el nivel de incumplimiento por parte de los estados, el tema que más dificultad le genera son temas estructurales que tienen que ver con hacer justicia, es decir, iniciar procedimientos de investigación, de sanción, de reparación a nivel interno.
En otros casos donde la Corte ha ordenado que se regule jurídicamente una materia, ya sea por un reglamento, por una ley, no le ha costado tanto al Estado. Por ejemplo, en los casos de Chile. ¿Ya? En el caso de Costa Rica es una situación muy compleja y entonces lo que habría que ver es cuáles son las causas que generan esa complejidad. Es decir, qué es lo que está detrás de por qué Costa Rica no puede aprobar una ley de fecundación in vitro. Doctora Long, el tema es apasionante e inclusive da para mucho más, pero no en vano la volveremos a invitar y ha sido un gusto conversar el día de hoy con usted. No se vaya, porque al regreso vamos a analizar las consecuencias y el porqué de estos desacatos dentro del sistema y el resto de las organizaciones. Ya volvemos. Nicaragua ha incumplido las obligaciones que tiene según las medidas provisionales indicadas por la Corte el 8 de marzo del 2011.